Ahora recuerden, yo no vengo con un mensaje de desánimo, vengo con un mensaje de ánimo. Vengo a decirles que Jesús promete al que guarde la palabra de su paciencia, que Él lo guardará en la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero para poder ser guardado, tenemos nosotros que guardar la palabra de su paciencia. Si queremos ser guardados, hay una condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiente. Y a menos que nosotros hagamos nuestra parte, el Señor no puede librarnos. Él quiere librarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando llueve, no puedo decirle, Señor, que no me moje. Tengo que buscar la sombrilla. Tengo una parte yo que hacer. Y el Señor me provee refugio, pero tengo que correr a ese refugio. ¿Está claro? No es así porque sí, que Dios va a hacer un milagro para protegerme a mí, porque se viene la tormenta. Tengo que ir a donde está el refugio. Y Cristo es ese refugio. Claro que Él es ese refugio contra el turbión. Pero tengo que correr al refugio. Y cuanto más rápido corra, tanto mejor. Y de igual manera, en la crisis que se viene, tenemos que correr a refugiarnos para que podamos soportar. La próxima cita sigue diciendo, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad. Ojo, aquí no está hablando solamente de los de por allá que escucharon y no quisieron saber, no. Aquí está hablando de personas que oyeron la verdad y la recibieron. Aquellos que tuvieron la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Aquí está hablando ya derechito de nosotros, que nos hemos unido al pueblo adventista que guarda los mandamientos. Y sin embargo, no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen abiertamente a la ley divina. No hay diferencia alguna. Nosotros decimos no, porque tenemos la protección, tenemos el sello de protección. No llegarás a ninguno que tenga el sello. Ajá. Pero ¿y cuáles son los requisitos para tener el sello de protección? ¿Ustedes creen que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel antes de salir de Egipto en la última plaga, tomen la sangre del cordero pascual, agarren un hisopo, mójenlo en la sangre y marquen el dintel y los postes de la puerta, que si alguno no hubiera marcado los postes, diciendo, Dios sabe, Dios conoce que yo soy su pueblo, Dios sabe que yo le sirvo. El ángel no necesita ver la marca de la sangre. ¿Creen que se hubieran salvado? Y si alguno hubiera estado fuera de la casa en ese momento y pasaba el ángel de la muerte, ¿hubiera estado protegido? En otras palabras, hay que hacer lo que Dios dice para tener su protección. Y la mejor protección es la obediencia. No hay mejor protección que esa.
Otra cita también conocida. Página 13 de Eventos de los Últimos Días. 13. Dice, Dios siempre advirtió a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Es decir, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor. Es decir, nada va a pasar sin que Dios no los deje saber. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con esa fe, en obediencia a los mandatos de Dios, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. ¿Qué hay que tener? Primero hay que creer lo que Dios dice. Y segundo, hay que actuar. Hacer lo que Dios dice. Porque no es el oidor, sino el ¿qué? Hacedor. El hacedor. A Noé le fueron dirigidas estas palabras. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé creyó, obedeció y se salvó. Había que entrar. Qué fácil que Dios la pone, solamente es actuar, hacer lo que Dios manda. Este mensaje le llegó a Lot. Levántate, sal de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Pero también Dios había dicho, corre y no mires atrás. La mujer de Lot casi salva, pero perdida. Salió de la ciudad. Está bien, arrastrada por los ángeles, pero salió. Se podría haber salvado. No se quemó cuando cayó el fuego y azufre. Se convirtió en estatua de sal porque desobedeció a la palabra directa del Señor, que dijo, corre por tu vida y no vuelvas atrás. No te des vuelta para mirar. Y el único error, claro, ese fue el último error de ella, no el único. El último error fue que desobedeció, pero había desobedecido muchas veces antes. Porque ese es el resultado de una vida no acostumbrada a hacer lo que Dios manda al pie de la letra. Si hubiera conocido a Dios por experiencia, no se hubiera volteado. O sea, no fue su único error. Fue el último de una secuencia de desobediencias una tras otra que finalmente le llevó a perder la vida. ¿Qué sobre nosotros? ¿Tomamos en serio las cosas que Dios dice? Porque si no estamos acostumbrados a obedecer, cuando llegue ese momento, va a pasar lo mismo que la esposa de Lot. Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Sigue diciendo, Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, obedeció y se salvó, no así su esposa. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción que venía sobre Jerusalén. ¿Qué les dijo? Hasta Jesús les dijo, os lo he dicho antes, para que cuando veáis, os acordéis de que ya os lo había dicho. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Ni un cristiano
dice Flavio Josefo, ni un cristiano pereció en la toma de Jerusalén y la destrucción definitiva. Claro, él no era cristiano, ¿verdad? Él dice, por la extraña superstición de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret. La extraña superstición le llama a él. Pero por cierto, es un testimonio de la existencia de un rabino, un maestro llamado Jesús de Nazaret, que era de Galilea. Y esa es una mención de Cristo por nombre y apellido fuera de la Biblia, de un historiador. Ok, ni un cristiano, él no le llama cristiano, ninguno de los seguidores del rabino perdió su vida por una extraña superstición de su maestro que les había dicho. Elena de White dice, los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Y termina diciendo, así también ahora. Hemos sido advertidos acerca de las cosas que vienen, justo antes de la segunda venida de Cristo, de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Viene una hora de prueba cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y el Señor nos ha advertido. Hay gente que dice, ay, no me gusta que hablen de eso, de profecía y de la ley dominical. A mí no me gusta que hablen del tiempo de angustia y de las plagas y de la bestia y de todo eso. Eso me causa estrés, me causa miedo, no me gusta. El Señor nos advierte porque terrible va a ser para el que le sobrevenga esto y no sepa ni de qué se trata. Ahí sí va a estar grave la cosa. Por lo menos nosotros sabemos que viene y cuando venga decimos, está pasando tal como Jesús lo dijo, qué bueno. Pero también la promesa de Él es, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si Él ha prometido librarnos de la hora de prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, confiemos en Él. Y si la manera de librarnos va a ser poniéndonos al descanso, ay, qué bueno dormir, ¿verdad? A nadie le gusta tener que bajar al descanso antes de tiempo, pero para el cristiano es tan solo un sueño. Tan solo un sueño. Este sábado, una hermana y su esposo vinieron a hablarme allí en la carpa. Estábamos bajo una carpa este sábado pasado también. Y me venía a hablar, me dice, yo no sé por qué Dios se llevó a mi mamá. Fue una de las tantas que se llevó el COVID. 64 años. Una hermana misionera. Pero me vino a hablar porque me dijo, pastor, no ha venido a buscar la herencia que mi mamá le dejó. Porque a ella le gustaba sembrar las semillas de las frutas que no se come. Y las sembraba, pero no tiene terreno ella. Vive en una casa, en un apartamento, pero tenía un patiecito. Y las ponía en macetas. Y después que los arbolitos ya estaban así, pastor, venga a buscarlos, enciérrelos allá en su terreno porque aquí no tengo lugar donde poner. Y me dio algunos árboles exóticos como por ejemplo el maguey. El mamey, perdón, no, maguey es otra cosa, el mamey. El zapote, frutas que no se consiguen todos los días. Y ahí están los arbolitos y ya los tengo plantados en mi lugar, de los que ella me daba, pero me dejó un montón y todavía no he pasado a buscarlo después de que me tocó enterrar a la hermana. Pero me decía la hija mayor,
¿Por qué el Señor se llevó a mi mamá? ¿Por qué? Si usted sabe, pastor, cómo ella le servía. Se acababa de jubilar y dijo, ahora sí, tengo todo el tiempo para dedicarlo a la obra del Señor. Tengo todo el tiempo. Y usted sabe cómo ella traía a la gente cuando usted daba campaña. La cantidad de gente que ella traía. Dice, ¿por qué la gente mala, perversa? Tenemos un vecino, me dijo. Que no quiero hablar de él. Dice. Es mejor perderlo que encontrarlo. Y ese se enfermó. Y ese anda vivito y coleando. Y mi mamá, que le servía al Señor, que tenía los mejores años por delante, todavía para servirle a Él. ¿Por qué? ¿Cómo le digo que el Señor tiene misericordia y ese vecino sinvergüenza, Dios le está dando oportunidad que se arrepiente? Y su mamá estaba preparada. Su mamá estaba preparada. Pero bueno, el Señor sabe cómo librar a sus hijos. Así dice segunda de Pedro. Sabe el Señor librar a los justos. Y a algunos nos va a librar cuidándonos y protegiendo nuestra vida en medio de esa hora de prueba que viene. Y a otros los va a librar poniéndolos al descanso para que no vayan a fallar o que puedan soportar físicamente lo que viene. Y en su misericordia, Él sabe cómo librar a sus hijos que les son fieles. Lo que tenemos que hacer es no dudar de su misericordia, de su decisión. Simplemente confiar en Él y decir, Señor, lo que tú haces es lo mejor. Es lo mejor. Entonces sí, vamos a estar viendo juntos estos días algunos temas un poquito difíciles, pero les decía que quería volver al mensaje de Filadelfia y me fui por la Odisea, para que entendamos primero la Odisea, que la Odisea no es una situación loable para el pueblo de Dios, es deplorable. Y hay que salir de la Odisea. Ahora, no salgan diciendo, el pastor Gambetta dijo que hay que salirse de la iglesia adventista. Yo dije que hay que salir de la Odisea. Y si usted entiende que la Odisea es la iglesia adventista, pues sí, pero en la Odisea puede ser que esté yo también y tú y cada uno de los que estamos aquí. Porque el Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, la Odisea no es la iglesia que va a entrar triunfante al reino de los cielos. Porque hablamos de la iglesia militante y de la iglesia triunfante. Y decimos que la iglesia actual no es la iglesia triunfante, sino la iglesia militante. Entonces, ¿cuál es la iglesia triunfante? La pura verdad es que es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es la única iglesia de la cual no se menciona nada negativo. Y algunos dicen, pero eso violenta la secuencia histórica, porque la séptima iglesia es la última. Voy a terminar en esta noche, porque ya mañana vamos a entrar en el tema de lo que viene, ¿verdad? Pero para que entendamos dónde tenemos que estar parados. No en la Odisea, sino en Filadelfia. Jesús le dice ciertas cosas a Filadelfia y vamos a entender que esa es la iglesia que llega hasta la venida del Señor. Vean, escribe al ángel, estamos en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia.
Por cierto, Filadelfia quiere decir amor filial, amor entre hermanos, ¿ok? Amor entre hermanos. Y si no hay amor, no somos de Filadelfia. ¿Ah? Si no tuvierais amor los unos por los otros, no sois mis discípulos, dijo Jesús. En esto conocerán todo, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces no podemos tener en nuestro corazón rencor, diferencia, no perdonar, porque de nada nos sirve tener una profesión en nuestra vida y no vivirla. Ya lo dijimos antes. No es la profesión, no es lo que yo entiendo, ni lo que he oído, ni lo que acepto, es lo que hago. Es lo que hago. Escribe a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Lo mismo que le dice un poquito más adelante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de prueba que va a venir. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego, primero lo leo y luego voy a puntualizar algunas cosas antes de terminar hoy. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya lo leímos esos versículos. El 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros entendemos que el periodo de Filadelfia comienza, a ver, los que saben historia eclesiástica o las 7 iglesias, ¿cuándo comienza Filadelfia? Obviamente después de Sardis, ¿no? Pero ¿en qué fecha? 1844. En adelante. Y eso está corroborado, de eso no hay duda alguna. Jesús le dice, yo soy el que tengo la llave, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, y conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vean lo que dice la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos. La puerta abierta se llama el título, y la puerta cerrada. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado antes de la verdad del sábado, era cuando habría ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta al lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esa puerta que se abrió, no se abrió
hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al lugar santísimo y pasó detrás del velo, donde está ahora al lado del arca del pacto y a donde llega la fe de Israel hoy. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Directamente. He puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Página 42 de Primeros Escritos. ¿Ok? Y ahí sigue explicando que la puerta que se cerró fue la puerta del lugar santo y se abrió la puerta al lugar santísimo. Ahora, eso está muy claro. Filadelfia comienza con 1844. No la podemos poner ni antes ni después. ¿Ok? Ese es el primer punto. Y les puedo leer mucho más sobre eso, pero no lo voy a hacer. Entonces, si Filadelfia comienza en 1844, que se abrió la puerta al lugar santísimo, ¿cuándo comienza la Odisea? A ver. Porque sabemos que la Odisea es la séptima iglesia y es la iglesia adventista, ¿o no? Sí. Pero en 1844 comienza Filadelfia. ¿Cuándo comienza la Odisea? 88. ¿Ok? Casi siempre la relacionamos con el rechazo del mensaje de la justificación por la fe. Wagner y Jones. Ok. Vean qué interesante ahora. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué quiere decir esto? Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ténganlo pendiente ahí. Luego viene la cita, has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de prueba. Ya leímos que Elena de White aplica esto y hay un montón de lugares donde lo aplica para el tiempo de prueba que se avecina, la prueba final. Pero la promesa es hecha no a la Odisea, es hecha a Filadelfia, que nos va a guardar de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, ¿cuál es la iglesia que va a pasar por la hora de prueba? Bueno, la que va a ser guardada, porque la Odisea también la va a pasar, pero va a ser vomitada. ¿Ven la diferencia? Ok, sigo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 cosas se van a escribir sobre el vencedor de Filadelfia. ¿Okay? 3 cosas. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Ahora escuchen. Nuevamente el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos. El capítulo se titula Mi primera visión. Mi primera visión. Y dice así. Página 15. Jesús nos iba guiando hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. ¿Ves? Describiendo
la experiencia del pueblo adventista. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: aleluya. Vi que otros negaron la fe, diciendo que no había sido Dios el que los había guiado hasta allí. Pero entonces la luz que los iluminaba se extinguió para ellos y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron, perdieron de vista al blanco y a Jesús y cayeron. ¿Qué está hablando ahí? El zarandeo, los que se van a quedar fuera. Cayeron del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Estos son los que van a estar vivos para escuchar la proclama de la voz. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo y derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000, que son los santos vivientes, que van a estar vivos cuando venga Cristo, estaban todos sellados y perfectamente unidos entre sí. En su frente llevaban escritas estas palabras: el nombre de Dios, la Nueva Jerusalén y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 3 cosas: el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo, dice Jesús. Y aquí dice, los 144,000 tenían esas 3 cosas: el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. El nombre brillante, una estrella brillante con el nuevo nombre de Jesús. ¿De quién está hablando? Es lo que Jesús le promete a Filadelfia. A Filadelfia le promete eso. Pero son los 144,000 los que tienen esa característica. Los 144,000 van a ser los que van a ver a Cristo y van a oír la voz. Y luego van a ver la nubecita blanca. Negra al principio, que se hace blanca al acercarse a la tierra. Sigo leyendo. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarlo, cuando extendimos la mano en nombre del Señor, y cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado. A nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros, es decir, nos podemos perdonar, y saludarnos fraternalmente con el ósculo santo, y ellos cayeron a nuestros pies y adoraron a nuestras plantas. ¿A quién le dice eso Jesús? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso se aplica a Filadelfia. Ahora, noten que dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Quiénes son los que van a adorar a los pies de los 144,000? ¿Quiénes? No es toda la sinagoga de Satanás. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, la sinagoga de Satanás es muy grande.
Es la iglesia más grande. Pero de esa sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hay una característica, tienen una profesión, dicen algo, pero en realidad no son lo que dicen. Hay hipocresía, pero son judíos, porque Dios le dio una señal a su pueblo el sábado. ¿Quiénes son los que adoran a los pies de los santos? Les voy a leer la cita porque se van a sorprender. Y ojalá alguno no se espante con esta cita, porque está bastante fuerte, está bastante dura. Está en el libro A Word to the Little Flock, una palabra a la manada pequeña. Si alguno quiere anotar algunas de las otras citas que hablan sobre la sinagoga de Satanás, nomás les voy a dar las citas, ustedes después las buscan, pero estas se las voy a leer. Las otras citas... la otra cita se las voy a leer también. Hay otras, hay varias, pero esta está muy impresionante también. Hay dos citas impresionantes. Yo sé que ya tienen frío. Quieren irse a refugiar. Esta no va a ser a refugiarse del turbión, sino en las cobijas. Aquí va. Dice, ahora de un A Word to the Little Flock, página 12. Este es un librito chiquito de Elena de White, que traducido el título sería Palabras a la manada pequeña. Y dice así: hermano, usted piensa que los que adoran a los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, entre paréntesis, dice la cita, al fin serán todos salvos. Aquí tengo que diferir con usted. Parece que había un hermano en aquella época que decía, si caen a los pies de los santos y adoran, es que se van a salvar porque están adorando. Esa era la posición de aquel hermano. Tengo que diferir con usted porque Dios me mostró que esta clase eran los adventistas profesos que habían apostatado. Wow. Los que se dicen ser judíos y no lo son, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente y que ha prepucidado, que ha cortado el prepucio no de la carne, sino del corazón. ¿Ok? Ahora la otra cita. Yo vi, esto es Spalding Magan Collection, colección de cartas de Elena de White a los pastores Spalding y Magan. Página 1. Página 1, al comienzo de esa carta. Dice, yo vi que la iglesia nominal, los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia y para luchar contra la verdad. Nominales quiere decir que llevan el nombre, pero dicen ser judíos, pero no lo son porque mienten. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. No suena como la iglesia adventista nominal. Poco conocidos para los católicos. Pero las iglesias, los adventistas nominales, que conocen bien nuestra fe y costumbres, traicionarán a los santos
y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Vi que mientras la nube pasaba del Santísimo hacia el este, lo que requirió ciertos números de días, la sinagoga de Satanás, los adventistas nominales, adoran a los pies de los santos. Wow. Les dije que estaba dura la cita. Es decir, la Odisea no la hace. La Odisea es vomitada. Y a lo último van a caer y van a reconocer, dice que Dios nos amaba. Pero va a ser demasiado tarde, porque Elena de White dice, no se salvan. Usted está equivocado, hermano, no se salvan. Tengo que diferir con usted. Es decir, los que llevan el nombre de adventistas, pero no, van a perseguir a nosotros los fieles. Y yo no estoy diciendo que fulano o mengano, o sea, hay que mantenerse fieles hasta el fin. Yo no quiero decir que, los de Tacuaro, los del Evangelio Eterno, son los que somos. Todo el que tenga las características de los 144,000, el que tenga el sello de Dios en su frente, el que salga vencedor, el que se mantenga fiel hasta el fin, ese es el que va a llegar vivo hasta la venida del Señor. En resumen, para estar preparados para lo que viene, no basta con tener el mensaje adventista. No basta con conocer todo lo que viene en detalle. No basta con tener la información. Hay que tener una vivencia, una experiencia que hoy por hoy, Elena de White dice, no la tenemos. Y muchos no la van a lograr por su indolencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este es el momento para hacer algo. Y por eso Dios nos reúne. Y por eso Dios nos llama a estudiar estas cosas, para que tomemos los pasos necesarios para que estemos preparados. No todos los adventistas van a ser sellados. El sábado no es la varita mágica que nos va a salvar, porque Elena de White dice que muchos, y eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo El sello de Dios, muchos de los que guardan el sábado no recibirán el sello de Dios y guardan el sábado. Y acabamos de leer que no hay uno en 20 de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia adventista que se van a salvar. Al contrario, les van a caer las plagas. Y usted dice, pero tienen la señal en la puerta y en el dintel el sábado. Pero están en desobediencia a algo que Dios les dijo. Van a ser como la mujer de Lot, casi salva. Tenían el conocimiento, tenían la luz, tenían la verdad, conocían la profecía. Eran parte del pueblo profeso adventista, pero no estaban preparados. Yo no quiero estar entre ese grupo. Mañana les voy a leer una cita de cómo van a llorar amargamente. Dice que van a tener en sus ropas escrito algo. Y van a mirar sus ropas y se van a echar a llorar. Y van a decir, pudimos habernos salvado y nos perdimos. Yo no quiero estar en ese grupo. Por eso Dios nos llama a prepararnos. Y vamos a
más que enfocarnos en los eventos para que conozcamos su secuencia y lo que viene, vamos a enfocarnos en nuestra preparación para salir airosos en los eventos que se avecinan. ¿No les parece que más importante que saber todos los detalles de lo que viene es saber qué tenemos que hacer para estar entre los que tengamos el sello de Dios? Y de por sí, el que tenga el sello de Dios en su frente está descrito muy claramente. La gente dice, ay, pero eso yo de los 144,000 no lo entiendo. Y pastor, ¿son literales o son simbólicos? ¿Y qué importa si son literales o son simbólicos? Lo que importa es que yo, si estoy vivo cuando viene el Señor, tenga el sello de Dios en mi frente. Porque si no me pierdo, pueden ser, si son simbólicos, porque esa es la gran discusión ahora en el mundo adventista. No, ¿son literales o son simbólicos? Si son simbólicos, pueden ser menos de 144,000. Porque es simbólico el número. Pueden ser menos. Claro, los que dicen que son simbólicos dicen, no, somos 22 millones a nivel mundial. No puede ser que solo queden 144,000 literales. Pero Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos se salvaron del diluvio? ¿Cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? Sí. Entonces, pidámosle al Señor que nos mantenga fieles. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No dice los que enseñan a guardar los mandamientos. No dice los que dicen que se deben guardar los mandamientos, sino los que guardan. Pero hay muchos que dicen, pero es que no podemos guardar perfectamente los mandamientos. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo sin pecado? Vamos a pecar hasta el día en que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Pues Jesús me dice, si has guardado la palabra de mi paciencia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y Jesús no dice que lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Ninguno de nosotros tiene el poder para realizar lo que Dios nos pide por nosotros mismos. Pero cuando Dios nos pide algo, Él nos capacita para hacerlo. Todos sus mandatos son habilitaciones. En inglés dice, all his biddings are enabling. All his biddings are enabling. Es decir, cuando Dios nos pide algo, Él nos da el poder. Él nos fortalece para que podamos hacerlo. Entonces no tenemos que decir, mi caso es desesperado. Yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él promete, yo estoy con vosotros todos los días. No te dejaré, no te abandonaré. Tu padre y tu madre te pueden abandonar, pero yo nunca te abandonaré. Y si Él nos ha prometido estar con nosotros, ¿por qué temer? ¿Por qué tenerle miedo a lo que viene? Él no nos dijo que la iba a hacer fácil. Él no nos prometió que nos iba a salir todo bien. Pero una cosa sí nos dijo. Voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti.
yo estoy contigo. Y si Jesús se metió en el horno de fuego por los 3 jóvenes fieles, se bajó del trono del cielo y vino a Babilonia y se metió en un horno de fuego para librar a los 3 que no habían doblado sus rodillas ante la imagen. ¿Cómo no va a ser lo mismo por nosotros? Pero ellos dijeron, estamos listos, pero una cosa es cierta, Rey, ni nos tienes que dar una segunda oportunidad, porque ya nuestra decisión está tomada. No adoraremos la imagen, ni nos postraremos. El Dios a quien servimos tiene el poder de librarnos, y si no nos libra, está bien. De todos modos no lo vamos a hacer. Así tiene que ser nuestra decisión. Aunque me matare, en Él confiaré. En Él confiaré. O sea, venga lo que venga, mi decisión está tomada y es lealtad, fidelidad, obediencia. Porque esa es la mejor protección. No te preocupes. Si eres obediente a su palabra, mientras tú le sirvas al Señor, aunque te venga lo que te venga, nadie te puede tocar. Y si el Señor dice tu obra está concluida en esta tierra, hasta ahí llegaste, dale gloria a Dios. Yo les digo la verdad, yo no tengo miedo. Porque saben, cuando yo reconocí que yo era pecador y que yo merecía la muerte, y Dios era justo si Él me quitaba la vida, pero Él me perdonó por pura gracia. De ahí en adelante, cuando yo reconocí quién yo era y que yo merecía realmente el justo juicio de Dios, pero Él me perdonó por pura gracia, de ahí para adelante todo lo que yo vivo es extra. Y es un regalo de Dios. Y como es por gracia, Él me lo da lo que Él quiera. Y si me da 1 año, amén. Si me da 10, amén. Si me da 50 años, gloria a Dios. Pero de todos modos, yo lo que merezco es la muerte. Porque soy pecador, pero Cristo por su gracia me libró. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, cada día de mi vida tengo que estar a cuentas con Él. Y eso es parte de la preparación que tenemos que tener, pero es una fe inquebrantable. Que Dios nos ayude. Caminamos hoy por las polvorientas pero opulentas calzadas del valle del río Lico, en la antigua Frigia. Imagine por un momento que se encuentra frente a las puertas de una ciudad que respira arrogancia, no por la fuerza de sus espadas, sino por el peso de su oro. La Odisea no era simplemente una urbe más del Imperio Romano, era la joya de la corona financiera, un centro de intercambio donde el orgullo se tejía con la lana negra más fina del mundo conocido y donde la ciencia médica se jactaba de devolver la vista a los ciegos. Sin embargo, tras esa fachada de mármol y autosuficiencia, latía una tragedia invisible para los ojos humanos, pero desnuda ante la mirada del testigo fiel. Para comprender la urgencia del mensaje que el cielo dirige a esta iglesia, debemos mirar sus acueductos. A diferencia de la vecina Hierápolis, que disfrutaba de aguas termales medicinales, o de Colosas, bendecida con aguas frías y refrescantes que descendían de las montañas, la Odisea dependía de un sistema de tuberías que transportaba el agua desde fuentes lejanas. Para cuando el líquido llegaba a la ciudad, ya no era ni caliente ni frío, era una sustancia tibia, nauseabunda, cargada de sedimentos minerales que provocaban el vómito a quien intentara saciar su sed con ella. Esta realidad geográfica no fue escogida al azar por el Espíritu Santo. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza lo cotidiano para ilustrar lo eterno, y en esa tibieza hídrica encontró la metáfora perfecta para describir el estado del corazón humano que cree tenerlo todo, pero que en realidad carece de lo esencial. La mensajera del Señor, Elena de White, en sus escritos inspirados, nos advierte con una solemnidad que debería hacernos temblar y reflexionar profundamente. Ella explica en la página 133 del tomo 3 de los Testimonios para la Iglesia,
que el mensaje a la Odisea se aplica con una exactitud asombrosa al pueblo de Dios que vive en este tiempo del fin. No es un mensaje para el mundo secular, no es una reprensión para aquellos que no conocen el nombre de Cristo, es un espejo colocado frente al rostro de aquellos que profesan la verdad presente, aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, pero que han permitido que el fuego del primer amor se convierta en cenizas de formalismo y complacencia. Al abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, encontramos el preámbulo de esta comunicación divina. El texto dice, «Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto». Es fascinante notar que Cristo se presenta como el Amén. En un mundo de verdades relativas y de inseguridades constantes, Él se levanta como la certeza absoluta. Él no es alguien que simplemente dice la verdad, Él es la verdad encarnada. Como bien señala la mensajera del Señor, Elena de White, el testigo fiel no nos presenta un diagnóstico basado en apariencias externas. Nosotros podemos engañar a nuestros hermanos, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos con una apariencia de piedad, pero no podemos engañar a aquel cuyos ojos son como llama de fuego. El problema central de la Odisea, y por extensión el nuestro, es el autoengaño. En el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, la Biblia describe esta disonancia cognitiva espiritual de manera desgarradora, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tragedia no es solo ser pobre, sino ser pobre y creerse rico. La Odisea se siente satisfecha con su conocimiento doctrinal, con sus instituciones organizadas y con su historia denominacional. Nos miramos al espejo de nuestra propia justicia y nos decimos a nosotros mismos que estamos bien, que el juicio es para otros, que nuestra barca está segura. Pero el testigo fiel, con una calidez que solo un Salvador que ama entrañablemente puede tener, corre el velo de nuestra presunción. La mensajera del Señor, Elena de White, profundiza en esta idea al explicar que la tibieza es un estado de estancamiento espiritual. Es la condición de aquel que no es un frío opositor de la verdad, pero tampoco un ferviente defensor de la misma. Es el individuo que asiste a los servicios religiosos, que devuelve el diezmo, que cumple con las formas externas, pero cuyo corazón no late al unísono con el sacrificio del Calvario. Es una religión de conveniencia, una fe que no cuesta nada y que, por lo tanto, no vale nada. La tibieza es, en esencia, un intento de servir a dos señores, querer la seguridad del cielo sin renunciar a las comodidades y ambiciones de la tierra. Es aquí donde el mensaje se vuelve personal y urgente. Dios no envía esta reprensión para condenarnos al abismo del desespero, sino para despertarnos del letargo de la muerte. En el lenguaje de la profecía, ser tibio es estar en una posición de máximo peligro, porque el que es frío siente su necesidad y busca el calor, pero el que es tibio está convencido de que su temperatura es la ideal. La mensajera del Señor, Elena de White, nos dice en la página 137 del mismo tomo mencionado anteriormente, que nada es tan insultante para Dios como una devoción a medias. Dios prefiere la frialdad honesta antes que la tibieza pretenciosa, porque la honestidad en el pecado permite el arrepentimiento, pero la pretensión en la justicia cierra la puerta a la gracia. Al explorar el contexto histórico, recordamos que la Odisea fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo. Cuando el Senado romano ofreció ayuda financiera para reconstruir la ciudad, los ciudadanos, orgullosos de su riqueza, rechazaron el dinero diciendo que tenían suficiente por sí mismos. Esa misma actitud de autosuficiencia es la que hoy permea muchas de nuestras comunidades de fe. Decimos, tenemos la verdad, tenemos las profecías, tenemos el espíritu de profecía, y en ese tener olvidamos el ser. El conocimiento de la verdad no sustituye la transformación por la verdad. Por ello, el llamado de este primer bloque es a la introspección honesta. Debemos mirar más allá de nuestras hermosas iglesias, de nuestras bibliotecas llenas de sabiduría teológica y de nuestros registros de membresía. Debemos preguntarnos, ¿está mi alma ardiendo con el fuego del Espíritu Santo o se ha vuelto apenas una brasa tibia que se apaga lentamente? El testigo fiel está a la puerta, y su voz, aunque firme en la corrección, es dulce en la invitación.
Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos, y aunque su diagnóstico es severo, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, su remedio es infalible. A medida que avanzamos en este estudio, debemos internalizar que la condición laodicense no es una condena permanente, sino un llamado al arrepentimiento. Cada palabra de reprensión es, en realidad, una palabra de amor disfrazada. La mensajera del Señor, Elena de White, nos recuerda constantemente que Cristo está más deseoso de darnos sus tesoros de lo que nosotros estamos de recibirlos. Pero para recibirlos, primero debemos vaciar nuestras manos de las riquezas terrenales y de la justicia propia que nos impide aferrarnos a la verdadera riqueza que solo el cielo puede ofrecer. Esta condición de autosuficiencia que hemos explorado no es simplemente un rasgo de carácter o una debilidad pasajera. Es, en la economía del cielo, un estado de rebelión pasiva que provoca una reacción física en la divinidad. El texto sagrado, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 15 y 16, utiliza un lenguaje que estremece por su crudeza. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni ferviente. Ojalá fueses frío o ferviente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni ferviente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no son una hipérbole retórica, son la expresión del disgusto divino ante la hipocresía espiritual. Como mencionamos, el agua tibia de la Odisea era famosa por su efecto emético, y Cristo utiliza esta realidad para describir cómo se siente al contemplar a un profeso seguidor que intenta caminar por el filo de la navaja de la neutralidad. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz poderosa sobre este punto en la página 65 de la obra Joyas de los Testimonios, tomo 1. Ella explica que el estado de tibieza es una mezcla de verdad y error, de luz y oscuridad, de mundo y de Cristo. Es la condición de aquel que quiere los beneficios de la salvación pero se resiste a los sacrificios de la santificación. Es una religión barata que no transforma el carácter. Dios prefiere al pecador declarado, al que es frío, porque éste sabe que está perdido y es más permeable a la voz del Espíritu Santo. El que está en el frío del mundo a menudo siente el gélido viento del pecado y busca refugio, pero el tibio está envuelto en una manta de justicia propia que lo aísla del calor regenerador del cielo mientras le hace creer que ya está caliente. En el conflicto de los siglos, la neutralidad es, en realidad, una forma sutil de traición. En el capítulo 3 de Apocalipsis, el testigo fiel desenmascara la realidad de que no existe un terreno intermedio. La mensajera del Señor, Elena de White, enfatiza que muchos de nosotros estamos en una zona de peligro mortal al creer que, por no estar cometiendo pecados escandalosos, estamos seguros. Sin embargo, la tibieza es el pecado de la omisión, es la falta de un compromiso ardiente, es el silencio cuando se requiere una voz, es la inactividad cuando se requiere una obra. El testigo fiel mira a través de las capas de nuestra respetabilidad social y ve una anemia espiritual que amenaza con ser terminal. La descripción que sigue en el versículo 17 es una de las más humillantes para el orgullo humano. El testigo fiel dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Noten que son 5 adjetivos, 5 diagnósticos precisos que cubren la totalidad de la indigencia espiritual. La palabra desventurado en el original griego sugiere a alguien que ha sido golpeado por la calamidad y no tiene recursos para recuperarse. Somos miserables, lo que implica un estado que despierta lástima en los demás pero que el afectado no percibe. Somos pobres a pesar de nuestras cuentas bancarias y títulos académicos, porque carecemos de la moneda del reino. Somos ciegos, no por falta de ojos físicos, sino porque el discernimiento espiritual se ha atrofiado. Y finalmente, estamos desnudos, carentes del ropaje que nos permite comparecer ante la presencia de un Dios santo. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 141 del tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia, nos insta a considerar que esta ceguera es el resultado de rechazar los rayos de luz que Dios ha enviado misericordiosamente para iluminar nuestra senda. Cuando permitimos que los intereses de este mundo, la acumulación de bienes o la búsqueda de reconocimiento social ocupen el primer lugar, nuestra visión espiritual se nubla. Empezamos a ver los pecados como errores menores y las virtudes cristianas como ideales inalcanzables. Esta ceguera es progresiva, si no se trata, conduce a una oscuridad total donde ya no es posible distinguir entre la voz de Dios y los susurros del enemigo.
Sin embargo, el mensaje a la Odisea no termina en el diagnóstico, sino que se eleva hacia una propuesta de restauración sin precedentes. En el versículo 18, Cristo cambia su tono de reprensión por uno de consejo amoroso. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Es una invitación a un intercambio divino. Cristo nos pide que entreguemos nuestra miseria a cambio de su abundancia, nuestra ceguera por su visión y nuestra desnudez por su pureza. La mensajera del Señor, Elena de White, explica que este oro refinado en fuego representa la fe y el amor. No es una fe intelectual que meramente asiente a un conjunto de doctrinas, sino una fe que actúa por el amor y purifica el alma. Es el oro que ha pasado por el crisol de la prueba, que ha sido despojado de toda escoria de egoísmo y duda. En un tiempo donde la fe se ha vuelto superficial, el llamado a comprar este oro es un llamado a profundizar nuestra relación con el Redentor. Este oro no se compra con dinero, sino con la entrega total de la voluntad. Es una transacción donde el yo debe morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. El oro es la primera parte de la cura. La segunda son las vestiduras blancas. En la antigüedad, la Odisea era famosa por su lana negra, un producto de lujo que exportaban a todo el mundo. El contraste es intencional. Dios nos ofrece lo opuesto a lo que el mundo valora. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, ese carácter inmaculado que Él tejió en el telar del cielo durante su vida de obediencia perfecta en la tierra. La mensajera del Señor, Elena de White, insiste en que no podemos remendar nuestros harapos de justicia propia con trozos de la justicia de Cristo. Debemos despojarnos completamente de nuestra propia vestidura, por muy limpia que nos parezca, para recibir el manto de su justicia que nos cubre de la cabeza a los pies. Este mensaje es urgente porque el tiempo del juicio ya ha comenzado. Estamos viviendo en el gran día de la expiación antitípico. La mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte en la página 508 del libro El conflicto de los siglos, que mientras Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, nosotros debemos estar realizando una obra de purificación en la tierra. No podemos permitirnos el lujo de la tibieza cuando el destino eterno de nuestras almas está en juego. Cada momento de demora es un momento de peligro. El espíritu de profecía nos recuerda que el zarandeo vendrá precisamente a causa del testimonio directo del testigo fiel a los laodicenses. Aquellos que acepten el diagnóstico y busquen el remedio serán fortalecidos, pero aquellos que se resistan a la corrección serán dejados atrás en la oscuridad. El colirio, finalmente, es el Espíritu Santo, quien nos otorga el discernimiento para ver las cosas como Dios las ve. Sin este colirio, seguiremos confundiendo lo sagrado con lo común y lo eterno con lo temporal. La mensajera del Señor, Elena de White, nos dice que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos esta unción diariamente para navegar en un mundo lleno de engaños espirituales. Es a través del colirio que podemos ver la belleza de la ley de Dios y la profundidad de su sacrificio. Es el colirio el que nos permite discernir los tiempos en que vivimos y prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Al profundizar en el consejo del testigo fiel, nos encontramos con la primera y más preciada de las provisiones celestiales, el oro refinado en fuego. Resulta imperativo detenernos a considerar por qué el cielo utiliza esta metáfora específica para un pueblo que se cree rico. La Odisea, como centro bancario del Asia Menor, conocía muy bien el valor del oro acuñado, el oro que otorgaba estatus, seguridad y poder en los mercados del imperio. Sin embargo, ese metal, por muy puro que fuera según los estándares humanos, no podía comprar ni un gramo de paz para la conciencia ni un ápice de seguridad para el juicio eterno. El oro que Cristo ofrece es de una naturaleza distinta, es, en palabras de la mensajera del Señor, Elena de White, la fe y el amor que actúan por la gracia divina. En la página 331 de las Palabras de Vida del Gran Maestro, la mensajera del Señor, Elena de White, nos explica que este oro ha sido purificado a través de la prueba. No es una fe de días soleados, no es un amor de sentimientos volubles. Es la fe que se aferra a la promesa de Dios cuando todo alrededor es oscuridad, es el amor que se mantiene firme aunque sea traicionado o despreciado.
La fe y el amor son las joyas más preciosas del tesoro del infinito, y sin ellas, cualquier otra posesión espiritual es hojarasca que el viento se llevará en el día de la prueba final. La tibieza laodicense es, precisamente, la ausencia de este fervor. Es una fe que ha perdido su filo y un amor que se ha enfriado por el contacto con la atmósfera gélida del materialismo. Para que el oro sea puro, debe pasar por el crisol. La Biblia nos dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Observemos que el apóstol no dice que la fe es igual al oro, sino que es mucho más preciosa. El fuego del que habla el testigo fiel representa las pruebas y las aflicciones que Dios permite en nuestra vida para separar la escoria del carácter. La mensajera del Señor, Elena de White, enfatiza que no debemos temer al horno de la aflicción, porque es allí donde el refinador se sienta para observar el proceso hasta que su propia imagen se refleje en la superficie del metal fundido. Muchos en la Odisea se preguntan, ¿cómo podemos comprar este oro si se nos ha dicho que somos pobres? Esta es la bendita paradoja del Evangelio. Se nos invita a comprar sin dinero y sin precio, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Comprar, en este contexto, significa un intercambio de valores. Significa entregar nuestro orgullo, nuestra confianza en las riquezas terrenales y nuestra propia sabiduría, para recibir la fe que vence al mundo. La mensajera del Señor, Elena de White, menciona en la página 191 del tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, que este oro es el único que pasará la inspección del cielo. Sin amor, nuestras doctrinas más exactas son como metal que resuena o címbalo que retiñe, tal como lo describe el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. El amor es el ingrediente que le da valor a la fe. Una fe sin amor es una ortodoxia fría, una estructura rígida que puede ser correcta en su forma pero está muerta en su esencia. El amor, por otro lado, es el principio de acción que emana del trono de Dios. La mensajera del Señor, Elena de White, nos recuerda que el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes son los dos grandes pilares sobre los que descansa toda la ley y los profetas. En la Odisea, el amor se ha vuelto egocéntrico. Nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestra comodidad, amamos nuestra reputación de pueblo remanente, pero hemos descuidado el amor abnegado que caracterizó la vida de nuestro Redentor. Este oro refinado es también la perseverancia de los santos. En el tiempo de angustia que se avecina, no será nuestro conocimiento teórico de las profecías lo que nos sostendrá, sino la calidad del oro que hayamos acumulado en los años de paz. La mensajera del Señor, Elena de White, advierte con frecuencia que muchos que hoy parecen fervientes se apartarán de la fe porque no permitieron que el fuego de la prueba purificara sus motivos. Solo el oro real permanecerá cuando los cielos sean conmovidos. El testigo fiel nos urge a comprar hoy, mientras la puerta de la misericordia permanece abierta y mientras el refinador todavía está dispuesto a realizar su obra en nosotros. Es fascinante notar que en el griego original, la palabra utilizada para refinado sugiere un proceso continuo de purificación. No es algo que se adquiere una vez y se guarda en una caja fuerte. La fe debe ser ejercitada diariamente para que crezca. El amor debe ser cultivado a través de actos constantes de servicio y entrega. Como adventistas, a menudo nos enorgullecemos de tener la verdad, pero la mensajera del Señor, Elena de White, nos dice que la verdad solo es de valor cuando se traduce en justicia práctica y en un carácter transformado. El oro del cielo es una posesión dinámica que brilla más intensamente cuanto más se usa para la gloria de Dios. Si miramos nuestra propia vida, ¿qué vemos? ¿Vemos el resplandor del oro divino o la herrumbre de la autosuficiencia? La tibieza es tan peligrosa porque es cómoda. No nos sentimos tan mal como para clamar por socorro, ni tan bien como para regocijarnos en la plenitud. Pero el testigo fiel rompe esa comodidad con su llamado al sacrificio. Comprar el oro requiere un esfuerzo, requiere una decisión consciente de poner a Cristo por encima de todo lo demás. Requiere, como señala la mensajera del Señor, Elena de White, en El deseado de todas las gentes, página 442, una entrega diaria del yo en el altar del servicio. El mensaje es claro:
no podemos enfrentar el futuro con una fe prestada o un amor superficial. Necesitamos el oro puro que solo Cristo puede suministrar. Él es el único que posee este tesoro y está ansioso por otorgárnoslo. Pero Él no forzará nuestra voluntad. Él aconseja, Él invita, Él espera. La mensajera del Señor, Elena de White, nos motiva a no demorar más, pues el sol de la gracia se está poniendo y la noche viene cuando nadie puede trabajar. El oro refinado en fuego es nuestra única garantía de riqueza ante el tribunal de Dios. Al comprender la profundidad de esta primera necesidad, estamos preparados para entender por qué el oro por sí solo no es suficiente. El hombre rico en fe aún necesita ser cubierto, porque la desnudez del pecador es insoportable ante la santidad de Jehová. Así, la mirada del testigo fiel se dirige ahora a nuestras vestiduras, recordándonos que la justicia no es algo que podamos tejer nosotros mismos con los hilos de nuestras buenas obras, sino un manto que desciende del cielo. Una vez que el alma ha comenzado a atesorar el oro de la fe y del amor, descubre una realidad sobrecogedora: la riqueza interior, por preciosa que sea, no elimina la necesidad de una cobertura externa que nos permita subsistir ante la presencia de un Dios 3 veces santo. El testigo fiel, con esa mirada que atraviesa las pretensiones humanas, nos ofrece en segundo lugar las vestiduras blancas. Para los habitantes de la antigua Laodicea, esta invitación contenía una ironía punzante. Como hemos mencionado, aquella ciudad era el epicentro de una industria textil floreciente, célebre en todo el mundo romano por producir una lana de color negro azabache, suave y brillante, que era el símbolo máximo del lujo y la distinción social. Vestir de negro laodicense era declarar al mundo que se pertenecía a la élite, que se poseía éxito y autosuficiencia. Sin embargo, el Rey de Reyes aparece en la escena profética para decirles que, a pesar de sus finas túnicas oscuras, a sus ojos están desnudos. La desnudez, en el lenguaje de la Biblia, representa la exposición del pecado y la falta de una justicia que sea aceptable ante el tribunal divino. Desde el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, un símbolo de los esfuerzos humanos por ocultar la transgresión, la humanidad ha buscado fabricar su propia vestidura moral. Pero la mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte en la página 304 del libro El Camino a Cristo, que nuestros mejores esfuerzos, nuestras obras más loables y nuestra observancia más estricta de la ley, si no están impregnadas de la justicia de Cristo, no son más que trapos de inmundicia. Las vestiduras blancas que se nos invita a comprar son el símbolo de un carácter transformado, pero no por el esfuerzo propio, sino por la imputación e impartición de la justicia perfecta de Jesús. ¿Qué representan exactamente estas vestiduras blancas? La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 191 del tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia, declara que son la justicia de Cristo, su propio carácter inmaculado, que mediante la fe es entregado al pecador arrepentido. No es un simple manto que cubre el pecado para que no se vea, sino que es una pureza que envuelve al ser y lo capacita para estar en armonía con el cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, se nos dice explícitamente que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es vital entender que estas acciones justas no son la causa de nuestra salvación, sino el fruto de llevar puesto el manto de Cristo. Es la justicia de aquel que nunca pecó, acreditada a la cuenta de aquel que no ha hecho más que fallar. La mensajera del Señor, Elena de White, explica con una ternura magistral que Cristo, en su humanidad, tejió este ropaje. Cada hilo de esta vestidura fue formado mediante su obediencia perfecta ante la tentación, su sumisión total a la voluntad del Padre y su sacrificio abnegado en la cruz del Calvario. No hay en este manto ni un solo hilo de invención humana. Por eso, el mensaje a la Odisea es tan urgente para nosotros hoy. En nuestro afán por ser un pueblo con una identidad clara, a menudo corremos el riesgo de confiar en nuestra adventicidad o en nuestra correcta comprensión del sábado y del estado de los muertos como si fueran nuestras vestiduras. Pero el testigo fiel nos dice: tus doctrinas son correctas, pero tu alma está desnuda. La doctrina sin la justicia de Cristo es un esqueleto sin carne, tiene forma, pero no tiene vida ni belleza. La invitación a comprar estas vestiduras blancas implica, una vez más, un intercambio total.
En la página 142 del tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, la mensajera del Señor, Elena de White, nos dice que para recibir este ropaje debemos estar dispuestos a entregar nuestro propio orgullo y nuestra justicia propia. Debemos reconocer que somos, en efecto, miserables y pobres. Solo cuando el alma se siente en su total indigencia espiritual, puede apreciar el valor infinito de la vestidura celestial. Es un proceso de rendición. Es decirle al Señor, toma mis harapos manchados de egoísmo y complacencia y vísteme con tu pureza. Esta es la esencia de la justificación por la fe, el mensaje que, según la mensajera del Señor, Elena de White, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El blanco de estas vestiduras también simboliza la victoria. En el mundo antiguo, el blanco era el color del triunfo, el color que usaban los generales romanos cuando regresaban de una campaña victoriosa. Al ofrecernos vestiduras blancas, Cristo nos ofrece su propia victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La Odisea es llamada a vencer, y solo se puede vencer usando la armadura y el ropaje del vencedor. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta en la página 136 del tomo 3 de los Testimonios para la Iglesia, a que no nos conformemos con una justicia superficial. Dios requiere una pureza que llegue hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo el Espíritu Santo puede realizar esta obra de limpieza, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, sobre el cual se refleje la blancura de la justicia divina. Además, debemos considerar que estas vestiduras son necesarias para asistir a la cena de las bodas del Cordero. En la parábola del banquete de bodas, relatada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 13, vemos que un invitado fue expulsado porque no llevaba la vestidura de gala. El rey proveyó la vestidura para todos, por lo que no había excusa para no llevarla puesta. De la misma manera, el testigo fiel ha provisto a un costo infinito, su propia sangre, el ropaje necesario para cada uno de nosotros. Rechazarlo, o intentar presentarse con nuestras propias ropas, es un insulto a la majestad del cielo. La mensajera del Señor, Elena de White, recalca que este es el tiempo para asegurarnos de que nuestra vestidura esté lavada y emblanquecida en la sangre del Cordero. Vivimos en el tiempo del juicio investigador, ese periodo solemne donde cada nombre pasa ante el tribunal de Dios. En este momento, Cristo está examinando las vestiduras de su pueblo. ¿Están manchadas por el amor al mundo? ¿Están rotas por la transigencia con el pecado? ¿O están resplandecientes con la justicia de aquel que nos amó? La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 478 del libro El conflicto de los siglos, describe cómo Josué, el sumo sacerdote, estaba ante el ángel vestido de ropas sucias, representando al pueblo de Dios en su imperfección. Pero el Señor manda quitarle las ropas sucias y vestirlo de ropas de gala. Ese es el deseo de Dios para la Odisea, realizar una transferencia de justicia que nos prepare para el sello final. Sin embargo, para poder apreciar la blancura de esta vestidura y el brillo del oro celestial, necesitamos algo más. Necesitamos que nuestros sentidos espirituales sean restaurados. La tragedia de la Odisea es que, estando desnuda, cree estar vestida, y estando pobre, cree ser rica. Esta distorsión de la realidad se debe a una afección en los ojos del alma. Por eso, el consejo divino no se detiene en el oro y el manto, sino que avanza hacia el tercer y vital elemento del remedio, el colirio que devuelve la visión. Sin este colirio, seguiremos caminando en una neblina de autosuficiencia, sin comprender jamás la profundidad de nuestra necesidad ni la gloria de la provisión divina. Habiendo comprendido la majestad de la justicia de Cristo, simbolizada en esas vestiduras de blancura inmaculada, nos enfrentamos ahora a la paradoja más inquietante del mensaje laodicense. ¿Cómo es posible que un pueblo esté desnudo y no lo sepa? ¿Cómo puede alguien estar sumido en la indigencia espiritual y, al mismo tiempo, pavonearse en una supuesta opulencia? La respuesta reside en una afección de los sentidos, específicamente en una ceguera espiritual que distorsiona la realidad. Por esta razón, el testigo fiel presenta el tercer elemento de su remedio soberano, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Para los ciudadanos de la antigua Laodicea, esta referencia no era una abstracción teológica, sino una alusión directa a una de sus industrias más célebres. En las afueras de la ciudad, cerca del templo de Menkarou,
existía una famosa escuela de medicina. Allí se producía el célebre polvo frigio, un compuesto mineral que, al ser mezclado con aceite, se convertía en un colirio o ungüento utilizado para tratar diversas dolencias oculares. Los mercaderes de la Odisea exportaban este remedio a todo el mundo conocido, jactándose de poseer la ciencia necesaria para restaurar la visión. No obstante, aquel que camina entre los 7 candeleros de oro les dice que, a pesar de sus polvos y ungüentos, están irremediablemente ciegos a las realidades eternas. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una claridad meridiana sobre este símbolo en la página 193 del tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia. Ella explica que este colirio celestial es el discernimiento espiritual, una facultad que solo puede ser otorgada por la unción del Espíritu Santo. Sin esta unción, el intelecto humano, por muy brillante o educado que sea, es incapaz de percibir la pecaminosidad del pecado o la belleza de la santidad. Es el colirio el que permite que el creyente distinga entre la voz de Dios y las sugestiones del enemigo, entre la verdad presente y las fábulas ingeniosamente inventadas. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo eleva una oración que resuena con la necesidad de la Odisea, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Notemos que el apóstol no habla de los ojos físicos, sino de los ojos del entendimiento. La mensajera del Señor, Elena de White, enfatiza que muchos en el pueblo de Dios hoy tienen una visión perfecta para los negocios de este mundo, para las faltas ajenas y para las tendencias de la moda, pero sufren de una catarata espiritual que les impide ver la gloria de Cristo en el santuario celestial. El colirio es, en esencia, la obra de convicción del Espíritu Santo. Como leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, el Consolador vendrá para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para el laodicense, el primer efecto del colirio es doloroso, pues le obliga a mirar hacia adentro y reconocer la fealdad de su propio corazón. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 254 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, nos recuerda que el Espíritu Santo actúa como un espejo divino. Cuando nos miramos en ese espejo, la ilusión de nuestra riqueza desaparece y nos vemos tal como somos, necesitados de una transformación radical. Esta ceguera es particularmente peligrosa porque es una ceguera voluntaria en muchos casos. Se produce cuando el alma ha rechazado repetidamente los rayos de luz que Dios ha enviado. La Odisea tiene la Biblia, tiene el espíritu de profecía, tiene un sistema de verdades coherentes, pero sin el colirio, estas herramientas se convierten en meros objetos de estudio académico en lugar de ser agentes de regeneración. La mensajera del Señor, Elena de White, advierte en la página 570 del tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, que el conocimiento de la verdad, sin la unción del Espíritu, solo sirve para inflar el orgullo y endurecer el corazón. El discernimiento espiritual que otorga el colirio es también la capacidad de ver la mano de Dios en los eventos actuales. Vivimos en un tiempo donde las señales de la segunda venida se multiplican a nuestro alrededor. Sin embargo, muchos laodicenses están tan sumergidos en el letargo de la tibieza que no logran discernir los tiempos. La mensajera del Señor, Elena de White, insiste en que necesitamos la unción diaria para no ser engañados por los milagros falsos y las doctrinas de demonios que caracterizarán los últimos días de la historia de la Tierra. El colirio nos permite ver más allá de las apariencias políticas y sociales para comprender el conflicto cósmico que se libra por cada alma. Además, el colirio es esencial para la interpretación correcta de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que se abre simplemente con las llaves de la gramática o la historia, se abre con la llave del Espíritu. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, se nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo el Espíritu puede explicar lo que el Espíritu ha inspirado. La mensajera del Señor, Elena de White, nos exhorta a buscar esta unción antes de abrir las páginas sagradas, para que las verdades que allí se encuentran no sean para nosotros letra muerta, sino espíritu y vida. ¿Cómo obtenemos este colirio? Cristo nos invita a comprarlo. Al igual que el oro y las vestiduras, el colirio se adquiere mediante la sumisión total de la voluntad.
Comprar el colirio significa estar dispuestos a que Dios nos muestre la verdad sobre nosotros mismos, por muy amarga que sea. Significa renunciar a nuestras propias opiniones preestablecidas y a nuestra sabiduría humana para ser enseñados por Dios. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 137 del tomo 3 de los Testimonios para la Iglesia, declara que el Espíritu Santo se concede a aquellos que lo buscan con humildad y con un deseo sincero de obedecer a Dios. Es imperativo que busquemos esta unción ahora. El tiempo de gracia se está cerrando y el fuerte clamor debe ser dado por un pueblo que tenga su visión despejada. No podemos guiar a otros a la luz si nosotros mismos caminamos en tinieblas. La Odisea debe despertar, debe lavarse los ojos en la fuente de la verdad y permitir que el Espíritu Santo realice su obra purificadora. El testigo fiel está esperando con el ungüento en sus manos, deseoso de que podamos ver su belleza y la urgencia del mensaje que debemos llevar al mundo. Al recobrar la vista, el creyente descubre que el testigo fiel no solo está ofreciendo remedios, sino que está realizando una acción externa que es el clímax de todo el mensaje. Con los ojos ungidos, podemos finalmente ver la silueta de aquel que ha estado esperando pacientemente durante todo este tiempo de tibieza. Podemos ver que el remedio no es solo un conjunto de virtudes, sino una persona que busca una comunión íntima y restauradora. Con la vista finalmente restaurada por la unción del colirio celestial, el panorama espiritual cambia de manera drástica. Ya no vemos simplemente una ciudad en ruinas o una iglesia en crisis. Ahora, nuestros ojos, libres de las escamas del orgullo, se fijan en la figura más sublime de todo el universo. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, encontramos el clímax de esta comunicación divina, una de las escenas más conmovedoras y solemnes de todas las sagradas escrituras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Es la imagen del Creador del infinito, el Amén, el testigo fiel, colocándose en la posición de un humilde suplicante ante la puerta de la voluntad humana. Es vital notar que, en el contexto de la Odisea, Cristo está afuera. Esta es la tragedia suprema de la tibieza, tener el nombre de Cristo en los labios, tener su doctrina en los libros y tener su templo en la ciudad, pero tener al Señor mismo fuera del corazón. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 191 del tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, nos dice que Cristo es un caballero celestial que no forzará la entrada. Él ha provisto el oro, las vestiduras y el colirio, y ahora se presenta en persona para entregarlos. El picaporte de esa puerta, como bien se ha ilustrado a lo largo de los siglos, está solo por dentro. Somos nosotros quienes debemos decidir si permitimos que el Rey de Gloria tome posesión de su templo. El sonido del llamado a la puerta no es un evento único, sino un proceso persistente de la gracia. Cristo llama a través de las reprensiones de su palabra, a través de las providencias de la vida, a través de los susurros del Espíritu Santo y a través del mensaje que hoy estamos analizando. La mensajera del Señor, Elena de White, explica en la página 37 del libro El Camino a Cristo, que cada impulso de arrepentimiento, cada deseo de una vida más pura, es el eco de ese toque divino en la puerta de nuestra alma. Sin embargo, existe un peligro terrible en la demora. El testigo fiel no llamará para siempre. Estamos viviendo en las horas finales del tiempo de gracia, y el sonido de sus pasos pronto se escuchará no a la puerta del corazón, sino regresando en las nubes de los cielos como juez de toda la tierra. La promesa que sigue al acto de abrir la puerta es de una intimidad inefable: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la cultura oriental de los tiempos bíblicos, compartir la cena no era un acto meramente nutritivo, era un pacto de amistad y de comunión profunda. Cristo no ofrece una visita fugaz, ofrece una relación permanente. La mensajera del Señor, Elena de White, nos recuerda que cenar con Cristo significa participar de su espíritu, de su abnegación y de su gozo. Significa que nuestra voluntad se pierde en la suya y que nuestra debilidad es absorbida por su fortaleza. Es el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Pero el mensaje a la Odisea no termina solo con una cena en la tierra, se proyecta hacia una victoria cósmica. En el versículo 21, el Señor lanza el desafío final: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa más elevada que se le hace a cualquiera de las 7 iglesias. Al pueblo que comenzó siendo el más miserable, pobre, ciego y desnudo, se le ofrece el honor más excelso del universo, compartir el trono de la deidad. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 667 del libro El conflicto de los siglos, describe con palabras vibrantes la escena de los vencedores, aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios en sus manos. ¿Cómo podemos vencer una condición tan arraigada como la tibieza? La respuesta es que no vencemos por nosotros mismos. Vencemos así como Él venció. Cristo venció mediante la dependencia total de su Padre, mediante la oración incesante y mediante un escrito está en cada momento de tentación. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta en la página 138 del tomo 3 de los Testimonios para la Iglesia a que busquemos una reforma inmediata. El arrepentimiento laodicense debe ser profundo y decidido. No es una mera tristeza por las consecuencias del pecado, sino un aborrecimiento del pecado mismo y un anhelo ardiente por la justicia. El tiempo de la Odisea es nuestro tiempo. Es el periodo que precede inmediatamente al fin de la historia de este mundo. Como adventistas del séptimo día, tenemos una responsabilidad que la mensajera del Señor, Elena de White, describe como la más solemne que jamás se haya confiado a seres humanos. En la página 365 del tomo 9 de los Testimonios para la Iglesia, ella declara que si el pueblo de Dios no despierta de su letargo, si no acepta el consejo del testigo fiel, será dejado atrás en el gran zarandeo que ya está ocurriendo. La tibieza es un lujo que no podemos permitirnos cuando el cielo está a punto de abrirse y la eternidad está a la puerta. El llamado final en el versículo 22 es universal y perpetuo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es un mensaje para una era muerta, es una voz viva que resuena hoy en nuestros templos, en nuestros hogares y en lo más secreto de nuestra conciencia. La mensajera del Señor, Elena de White, concluye que el resultado del mensaje a la Odisea determinará el destino final de cada alma. Aquellos que ignoren el llamado se quedarán con sus riquezas terrenales y su ceguera espiritual hasta que sea demasiado tarde. Pero aquellos que escuchen, que compren el oro, que se vistan de blanco y que se unjan con el colirio, serán los que darán el fuerte clamor y recibirán la lluvia tardía. Amado lector, hemos recorrido el Valle del Lico, hemos analizado las advertencias del testigo fiel y hemos escuchado los consejos inspirados de la mensajera del Señor, Elena de White. La pregunta que queda flotando en el aire sagrado de este momento es, ¿qué haremos con este mensaje? ¿Seguiremos en la cómoda tibieza de nuestra rutina religiosa, o nos arrojaremos a los pies de Cristo para que Él realice en nosotros la obra que nosotros no podemos hacer? El tiempo es corto. El amén está llamando. El banquete está preparado. La promesa de sentarse en el trono no es para los perfectos que nunca fallaron, sino para los laodicenses que, reconociendo su miseria, se aferraron a la mano del Redentor. Que Dios nos conceda la gracia de ser parte de ese grupo de vencedores que, habiendo salido de la gran tribulación del autoengaño, cantarán por la eternidad el cántico de Moisés y del Cordero. El mensaje ha sido dado, la decisión ahora es suya y es mía. Escuchemos, pues, lo que el Espíritu dice hoy a la Iglesia.